todos usan... Ya nadie escribe, ¿no? No, Me siento bien. Algo. Vamos a ver ahorita lo que es osteomielitis. La osteomielitis viene a ser como tal una infección del hueso que son por múltiples gérmenes. Entre las más comunes que podemos ver, estafilococos a la cabeza. ¿Ya? La infección puede estar limitada solamente a una porción del hueso o puede comprometer toda su estructura. Hablamos de médula, cortical, todo ello. La osteomielitis aguda es más frecuente en niños y la forma de infección es hematógena. ¿Ya? Y en cambio la osteomielitis crónica es más frecuente en pacientes adultos, también niños, pero está más asociado a un traumatismo, a una exposición ósea usualmente. Por parte de la epidemiología, la más probable es que se produzca en la forma exógena, que es para la osteomielitis crónica. ¿Ya? Hay que entender que el sitio donde ocurre el traumatismo, o sea, donde fue la lesión ósea, donde hubo una exposición ósea probablemente, ese sitio va a ofrecer ese microambiente ideal, donde va a haber detritos, va a haber gérmenes, una gran inoculación de los gérmenes, va a haber el sustrato, a veces el hueso, el tejido muerto que se genera ahí, piel, músculo muerto, necrótico, y eso da un ambiente propicio para que pueda haber una infección ósea. Hay que entender que las infecciones óseas, como la osteomielitis, antes se trataban como un tumor, como un cáncer, porque son hasta hace 20 años eran incurables. El paciente que tenía una osteomielitis vivía de por vida con su osteomielitis. La infección se enfriaba, nuevamente se activaba, se enfriaba y se activaba, o sea, aparecían fístulas. Como en este caso, ven, esto es una lesión en piel y así el paciente puede vivir años y años. ¿Ya? ¿Qué más? Las que están más asociadas a una osteomielitis son, si recuerdan, cuando hay una fractura expuesta, la de Gustilo, creo que no vio con ustedes. La de Gustilo es una clasificación para fracturas expuestas, ¿ya? La de grado 3 es donde hay un gran compromiso de las partes blandas, incluso hasta 5 fracturas de partes blandas, y puede llegar hasta un 20-50% de riesgo de osteomielitis. El hueso que más se afecta es la tibia, por la zona de exposición. Recuerden que la parte de la cara interna de la tibia solamente es piel y huesito, ¿no? No hay mayor cobertura muscular. El sistema inmune de todas las personas va a intentar defender, pero cuando hay una gran inoculación, gran virulencia del germen que afecta, a veces es inevitable de que se genere la osteomielitis. El principal germen, como ven acá, es en un 50-75%, es por el estafilococo aureus, pero también puede ser por enterobacterias, pseudomonas, estrepto y otras bacterias anaerobias. Vean aquí en las imágenes, esto es típico de una osteomielitis, pacientes que vienen así con fístulas o heridas incluso abiertas, con exposición de material de osteosíntesis, probablemente posoperados. Y ven estas imágenes en las radiografías o incluso hasta en tomografía, ¿no? Ven aquí estas imágenes más radiolúcidas, ¿no? Aquí también a nivel de la cortical, un engrosamiento de la cortical. Estas son imágenes típicas de una osteomielitis, ¿no? Esto es el mismo lucro y aquí podemos ver un secuestro óseo. Ahorita vamos a ver en qué época la vamos a ver. Entonces, una fractura expuesta nos da todo ese microambiente para que pueda haber una infección, un elevado inóculo de los gérmenes, una gran virulencia, presencia de cuerpos extraños, detritos, tejido muerto, ¿ya? Y un hueso dañado, pues químico, de partes blandas. Aquí por los segmentos, usualmente los gérmenes más predominantes, como les dije hasta ese momento, el estafilococo aureus en la cabeza. ¿Ya? En pacientes con diabetes, también inmunocomprometidos, está en la cabeza. En fracturas expuestas, igual, estafilococo en la cabeza. ¿Ya? En niños, estafilococo, en adultos menores se dice estafilococo. Entonces, si en su pregunta el examen viene, el germen más frecuente, estafilococo. Más fácil ya no. Le estoy dando todas las preguntas. Y al final al revés. Ya está, ahí está la respuesta. Vamos, vean aquí más o menos así como se ocurre la colonización. Acá tenemos una cortical o un material de osteosíntesis, puede ser. Los gérmenes se adhieren a través de estas adhesinas. Va a formar una biocapa o también llamado biofilm, que esta biocapa es muy difícil. Usualmente la osteomielitis se generaba, como le dije, como un tumor o un cáncer, porque la concentración mínima inhibitoria que se logra con los antibióticos
no es la suficiente en hueso. No, hasta ahora no hay un antibiótico que pueda tener una concentración tal que mate a los gérmenes a nivel óseo, ¿ya? Entonces, por eso es que es difícil la erradicación de la osteomielitis. Hasta ahora sigue siendo un problema. Entonces, va a haber los gérmenes o las bacterias a través de sus exotoxinas o hidrolasas penetran lo que es las partes blandas. Esta imagen que vemos aquí es un hueso pediátrico, ven la zona fiscal todavía abierta, y aquí lo que estamos viendo, esto es una vía hematógena. Le dije, esto principalmente se ve en niños. Niños que vienen por un aumento de volumen, flogosis en pierna, por ejemplo, cerca de la rodilla, con dolor intenso que empezó hace 3-4 días, vienen con fiebre, en mal estado general, inapetentes, dolor intenso a nivel de la rodilla, que no la mueven para nada, usualmente es una osteomielitis hematógena, ¿ya? ¿Qué ocurre? Por los vasos sanguíneos o los vasos nutricios de los huesos llegan a la zona metafisiaria, la zona donde es más vascularizada, la zona, ¿no? Donde hay crecimiento, replicación abundante. Ahí hace un secuestro el germen, genera la infección, hay un secuestro y esto por continuidad llega incluso hasta la articulación provocando artritis séptica, con toda su clínica que más adelante vamos a ver en el siguiente tema, y ocurriendo esta reacción perióstica a nivel con un engrosamiento del periósteo, lo cual también se llama involucro, ¿ya? Y cuando el involucro está secuestro, perdón, va a generar un trayecto fistuloso a través de toda la cortical y a través de las partes blandas, y es lo que usualmente vemos cuando viene el paciente. Esto es un hueso pediátrico, ven la zona fisiaria. ¿Qué segmento de hueso es? Fémur, un fémur distal, sí, exactamente un fémur distal, y aquí vemos el secuestro, ¿no? Así es una imagen típica radiológica de una osteomielitis aguda. Clínicamente, ¿cómo viene ese paciente? Sí, por continuidad puede ser artritis séptica. Clínicamente viene con un dolor persistente, un eritema a nivel de, digamos, de la zona afectada, signo de flogosis. Y en algunos casos viene con la fístula ya el paciente. Eso principalmente en los adultos, ya viene ya con los trayectos fistulosos, que secreta una herida que no cierra, que se abre, drena 3-4 semanas, se vuelve a cerrar y así pueden estar varios meses, incluso hasta años. Y siempre es importante el antecedente. Entonces, cuando queremos diagnosticar, porque te viene un paciente X que te dice tengo una herida en la pierna que se abre y se cierra, se abre y se cierra, secreta, secreción con mal olor, pus. Entonces siempre la historia clínica, preguntar si tuvo antecedentes traumáticos, una fractura expuesta, fue operado, fue posoperado, antecedentes, si tengo uno comprometido, un paciente que se dializa, ¿entienden? Cultivos. El cultivo es importante en estos pacientes para aislar el germen, pero usualmente el cultivo que tomamos por raspado a nivel de la zona de la fístula no tiene mucho valor, ¿ya? Porque usualmente se contamina y el germen que sale a veces no es el germen que originalmente causa la lesión. Entonces el mejor cultivo es intraoperatorio, de una muestra, de una biopsia ósea, ¿ya? O de la secreción misma del canal medular. Por vía laboratorio podemos hacer seguimiento con BCG, PCR, hemogramas seriados, y esto principalmente, como dice aquí entre paréntesis, es para seguimiento, ver si es que responde o no al antibiótico. ¿Ya? Es importante. ¿Por qué creen que quiero ver acá proteínas totales? ¿Por qué le he colocado? Sí, también consume proteínas, pero más consume proteínas el huésped, ¿no? Para poder, si el paciente está bien nutrido, pues usualmente este paciente va a poder mantener controlada la infección, ¿no? Rayos X. A través de la radiografía podemos ver estas imágenes que ya las vimos hace un momento, pero para ver imágenes, digamos, un paciente postoperado, lo opero hoy día y de acá 2 semanas empieza a secretar la herida. Ya no voy a pensar en una ISO, ¿no? En una infección de sitio operatorio. No voy a pensar en una telectasia tampoco. Entonces, ¿qué causa puede ser? Podría pensar que es una infección ósea. No estamos hablando de un paciente traumatológico, ya postoperado. Entonces, pero le tomo una radiografía, probablemente no voy a ver nada en la radiografía, no voy a poder ver. El doctor me dijo que yo iba a ver
los secuestros, el involucro me engañó, ¿no? ¿Qué pasa? Lo que ocurre es que las imágenes recién las vamos a ver a la tercera semana, usualmente, ¿ya? Segunda, tercera semana. Y para que veamos estas imágenes, miren, estas imágenes líticas, ¿cuánto tiene que pasar? ¿Cuánto se tiene que haber consumido de la matriz ósea? El 50%. Y a veces el germen no es tan virulento que no llega a ocurrir y a veces ni siquiera las vemos, ¿ya? Esto es en teoría, ¿ya? Pero sí, tiene que haber más o menos 3 semanas en proyecto, 2 a 3 semanas para poder ver imágenes radiológicas. O sea, de nada sirve que le pida a mi paciente una imagen radiológica a la semana, ¿no? Fistulografías. Las fistulografías nos ayudan bastante, al igual que la tomografía. Aquí hay una imagen de una fistulografía. ¿Qué se hace en la fistulografía? Es un examen radiológico en el cual se inyecta contraste a través de la herida en la piel y se toman radiografías seriadas. Y ahí se ve cómo se forma el trayecto fistuloso. Esto nos sirve, como ven, llega hasta la zona donde está el secuestro. Esto nos sirve también para tratamiento quirúrgico. Algunas veces incluso inyectamos azul de metileno para cuando entremos a sala de operaciones seguir todo el trayecto de la fístula, porque cuando se entra para una osteomielitis se hace fistulectomía, se hacen debridamientos amplios, se maneja como si fuera un cáncer, márgenes amplios. ¿Ya? Esta es una imagen típica de resonancia y como ven aquí la resonancia nos ayuda a ver signos tempranos. Le dije la radiografía 2-3 semanas, pero si veo a la semana con una resonancia podría diagnosticar tempranamente una osteomielitis. Lamentablemente no es un examen muy accesible, ¿no? No en todos lados hay. Diagnósticos diferenciales, también para eso nos sirve la resonancia, es altamente sensible y específica, ¿ya? Recuérdense, el mejor examen para ver es la resonancia, pero no es muy accesible. Si en la pregunta dice que están en una posta y les pide cuál es el examen más sensible, van a poner resonancia, ¿no? A menos que le hayan pedido al expresidente Castillo que hay que haber un razonador en cada posta. La clasificación de Cierne y Madden es una clasificación para osteomielitis. Esa es la clasificación, ¿ya? Esta yo creo que se la aprende, le va a ayudar mucho. ¿No? Entonces no es una clasificación muy compleja porque netamente es del 1 al 4 y te va a decir qué tanto ha comprometido la infección. Hablamos desde la tipo 1 que es la medular, dentro de la médula. ¿Ya? O sea, en la radiografía puedes ver un secuestro. Esto usualmente se ve en las hematógenas o en postoperado de enclavado medular, como dicen. La otra es superficial. Esto usualmente está asociado a fracturas expuestas donde ha habido gran lesión de partes blandas y el germen se adhiere a través del biofilm a la cortical y se genera la infección. Localizada es cuando ya afectó un segmento de la cortical, ¿ya? No ha afectado todo el espesor del hueso, solo una cortical. Difusa cuando ya afectó toda la cortical, es intramedular. Aquí ven el tratamiento quirúrgico, pues eso no es mucho para ustedes, pero más o menos todo involucra el debridamiento. Si es intramedular, se hace una ventana, un corte en hueso y se debrida todo el canal medular. ¿Ya? Se usan unas fresas especiales. Si es superficial, simplemente se decorticaliza. Con unos cinceles especiales se saca segmento del hueso. Es como, ¿qué ejemplo le puedo dar? No sé, picar una piedra o algo así, sacar una capa de cortical, nada más. Localizada, ya cuando es localizada sí sacamos segmentos de hueso y cuando es difusa prácticamente hacemos ya osteotomías, cortes, sacamos segmentos completos de hueso, o sea queda zona sin hueso. Ahí se coloca ya sistemas de fijaciones, fijadores externos. ¿Han visto esos fierritos por fuera? Esos fijadores externos son los que se colocan en esos pacientes. Adicionando a la clasificación de Cierne y Madden, también tienen una clase fisiológica para el hospedero. Si el hospedero es tipo A es porque es un paciente sin comorbilidades, tipo B tiene comorbilidades sistémicas o locales y la de tipo C donde el tratamiento va a causarle más daño. Es un paciente restrictivo, ese paciente no tiene mucho sentido tratar de recuperar su extremidad. Es un paciente pues ya inmunocomprometido, en mal estado general. Tratamientos, como les mencioné hasta hace un momento, lo que hacemos van desde tratamientos pequeños de debridamiento hasta osteotomías de segmentos grandes de hueso. ¿Ya? Usamos antibiótico-terapia, pero ya saben que los antibióticos por vía endovenosa no llegan en la suficiente concentración a la parte ósea. Manejamos los espacios muertos, digamos, si en esta yo hago una osteotomía, una ventana ósea, pero dejo el huequito o el segmento, lo que voy a hacer es interponer músculo que está alrededor. Meto músculo en la parte del hueso para evitar de que vuelva a ser una
una colección realmente. Protegemos las heridas, siempre esto manejamos cuando son lesiones como osteomielitis, manejamos siempre en compañía o en apoyo de cirugía plástica para hacer colgajos, miofasciocutáneos, colgajos libres, ¿ya? Y cuando es en el caso de unas difusas donde vemos que hemos sacado bastantes segmentos de hueso, hacemos estabilización ósea con fijadores externos. Siempre manejando también la nutrición. Ya han visto que en los laboratorios pedían proteínas totales para eso. Entonces tenemos que tener al paciente con buenas defensas. Complicaciones. ¿Qué complicaciones van a haber? Que persista la infección. Terminan en amputaciones algunos pacientes porque la infección avanza un poco más. Es raro que una infección haga una sepsis en un paciente porque solamente se localiza, son bien localizadas, a menos que esté el paciente muy inmunocomprometido. Solo en esos casos puede complicarse, pero de otra forma solo se mantiene ahí. Como le dije, el paciente puede vivir 10, 20, 30, 50 años con su infección en hueso. Doctor, una consulta. ¿Los fijadores externos por cuánto tiempo se colocan? Porque no creo que quede por fuera. Los fijadores externos tienen una indicación. Normalmente el fijador externo es un tratamiento de control de daños, o sea que se usa en etapas iniciales. Usualmente son 2 a 3 semanas hasta darle el tratamiento definitivo con placas, clavos, lo que vayamos a usar por dentro. Pero adecuándonos a nuestra realidad, usualmente los fijadores externos llegan a ser tratamientos definitivos muchas veces, se quedan 3, 4, 6 meses hasta un año muchas veces. ¿Ya? Pero en general los fijadores externos son tratamientos transitorios. ¿Qué más? Amputaciones, como les mencionaba, y la artritis séptica es una complicación por continuidad. ¿Ya? Aquí vemos segmentos óseos. Esta es una pierna donde se ha sacado todo este segmento de hueso infectado. Entonces le queda acá un segmento de hueso, aquí otro segmento de hueso. Por lo menos ahí habrá unos 10 centímetros sin parte ósea, ¿no? Este paciente probablemente se tuvo que hacer fijación externa para darle estabilidad hasta hacer la parte reconstructiva, que esa es otra parte, la más compleja. ¿Ah? Aquí, por ejemplo, acá están haciendo un transporte óseo. ¿Ah? Ven que aquí no hay segmento óseo, un fijador externo por fuera. Este aparatito que ven aquí transporta el segmento. Acá se hace una osteotomía y todo este segmento va a ir corriendo un milímetro por día hasta unirse. Mientras este va subiendo, aquí va formándose hueso. Entonces se hace todo el transporte de hueso hasta la parte más proximal, mientras aquí va creciendo hueso también. Y se va osidificando. Se va consolidando. Por eso este es un tratamiento de largo tiempo. Y acá le han colocado un clavo para, digamos, hacer todo el carril donde va a formar el hueso, ¿no? Bien. Una vez realizada la osteotomía, ¿por cuánto tiempo haría antibióticos después por riesgo de recidir vascular? Ya, si es que la limpieza fue, fue así extensa, se debió todo, se hizo fistuloctomía, ya estuvo con tratamiento antibiótico previo y el cirujano ve que ha quedado limpio totalmente, ¿ya? Usualmente empieza en la misma cirugía, puede hacer el tratamiento reconstructivo, pero si es que yo veo que aquí todavía veo bastante tejido desvitalizado y probablemente tenga que entrar a una segunda cirugía o la infección está muy marcada, mi paciente está inmunocomprometido, se hace una técnica que se llama técnica de Masquelet. Es una técnica muy antigua que hace 20 años ya volvió nuevamente en boga y con eso se está logrando la curación de la osteomielitis hasta un 90%. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace? Más o menos a largos rasgos. En este segmento, por ejemplo, yo colocaría cemento óseo, que es un cemento especial con antibiótico termoestable, que es un antibiótico que tolera altas temperaturas. Hablamos de vancomicina, meropenem, gentamicina, tobramicina. Se coloca en este segmento. La concentración que logras con estos antibióticos locales es hasta 250 veces más que lograrías por vía endovenosa. O sea, se imaginan la cantidad de antibiótico que hay dentro de esta lesión. Entonces, esa es la forma más, digamos que más fácil de tratar este tipo de antibióticos, ¿ya? Perdón, este tipo de lesiones. Y responde muy bien, como le dije, hasta el 90% de curación. Pero son 2 etapas. Esa primera etapa es con cemento y en la segunda etapa se podría hacer esto. Se saca el cemento por un nuevo abordaje diferente al que fue el inicial y se coloca injerto óseo. Y con los siguientes 3-4 meses se empieza a ver en los controles radiológicos cómo se empieza a formar hueso dentro de todo este espacio que quedó. ¿Ya? Pero es un tratamiento largo, paciente con 6-8 meses de tratamiento.
¿Y cancelaría el antibiótico ya una vez? Sí, una vez que 14? ya se sacó el cemento, porque se saca la sexta o octava semana por protocolo, se saca el cemento y se deja el nuevo injerto óseo, se vuelve a estabilizar nuevamente y una vez que ya formó el hueso como tal, como el anterior o como el hueso sano, se saca todo. Como le dije, ese proceso pues, suele durar 8 meses, un año puede durar. ¿Y cuán sólido es ese hueso nuevo? El hueso que se forma es tal como el anterior. Como el anterior. Wow. Un año. Sí, pues esos pacientes están con larga data. Guata. Y por ejemplo, esas técnicas de Maskelet se hacen, pero son para hacerlos en hospitales, porque entenderá que una clínica, pues un paciente hospitalizado 6 semanas ya voló, ¿no? Entonces no se hace, pues son tratamientos muy agresivos, se usa bastante transfusión sanguínea, porque en la primera cirugía para sacar todo ese segmento el paciente viene con fibrosis, cicatrizado, ya un tejido ya manipulado y solamente sangran bastante. Y mantener a un paciente con antibióticos 6 semanas hospitalizado, el costo que lleva eso, ¿no? Este es otro paciente, si ven aquí, hay una fístula, han hecho devidamiento, una fistulectomía y como le dije, ha quedado segmentos donde queda, por ejemplo, acá está lo que queda de la fístula, pero ¿y qué están haciendo? Acá un colgajo miocutáneo, segmento de músculo del gastrocnemio medial se rota de la pantorrilla y para cubrir todo ese segmento y encima se coloca piel parcial como está ¿Con acá. qué motivo lo hacen? ¿Por una medicación? Exacto. Si es que una herida está cubierta, disminuye el riesgo de infección porque la misma vascularidad o la vitalidad que da el colgajo hace que el antibiótico, por si es recibiendo antibiótico endovenoso, pueda llegar a esa zona. ¿Y cuando hay reparación, no sé, eso se modificaría o se dejaría ahí nada? No, Pues, en un solo tiempo, muchas veces si tú reparas el hueso, te queda lesión de partes blandas y lesión de tejido óseo, reparas la parte ósea con los transportadores como hemos visto en las otras radiografías. Como le dije, igual entramos usualmente con un cirujano plástico que nos ayude a complementar la parte del colgajo. Sí. Por eso esas cirugías son largas, 5 horas, depende del grado de lesión que tenga. ¿Ya? Yo he entrado a cirugías hasta de 8 horas en osteomielitis de fémur, ¿no? Pero sangran bastante, se transfunden 6, 8 paquetes. ¿Qué más? Algunas veces pues, pueden terminar en amputación, muchas veces el paciente no tolera o la lesión es muy extensa, que es, hay que ver también funcionalidad, como le dije en las primeras diapositivas que les mostré o cuando iniciamos con las clases conmigo, nosotros buscamos funcionalidad con el paciente, que el paciente sea funcional, de nada me sirve tener su piernita con una osteomielitis, tenerlo en 4 o 5 cirugías, recidiva, un pie que ya no tiene masa muscular, secreta todo el tiempo, el paciente está con dolor crónico, perdió trabajo, ya se divorció. Entonces el paciente viene con un montón de problemas, es un paciente crónico. ¿No? Entonces esos pacientes a veces es mejor o les es más favorable una amputación donde a los 6 meses ya puede estar usando una prótesis y volver a reactivarse a su vida laboral probablemente, vida familiar y todo eso. Entonces eso se habla muy bien con el paciente, esto es un manejo especial con el paciente. Alguna vez incluso entra, en parte del equipo entra psicología o psiquiatría, ¿no? Pues no es fácil aceptar la amputación de una extremidad. Ahora vamos a ver la artritis séptica que tiene mucha relación con esto, como han visto, por continuidad una de sus complicaciones es que puede ocurrir la infección de la articulación cercana, a donde hay una osteomielitis. Es una invasión bacteriana de una articulación. Lo que pasa, ¿qué va a ocurrir en una artritis séptica? Aumenta la secreción o el líquido sinovial a presión, la pus dentro de la articulación, lo cual genera que al inicio también dije en las primeras clases que al aumentar la presión dentro de la articulación, los condrocitos mueren porque el condrocito se alimenta por difusión. Entonces el aumento de presión genera eso, ¿ya? Que los condrocitos son muy lábiles también y no se reproducen, ¿no? Hay que recordar que esto es bastante frecuente, 30-70 por cada 100.000 habitantes, 30-50% van a causar una pérdida reversible de la función articular, casi siempre quedan con secuelas, con rigidez, quedan con artrosis postraumática porque ya se degenera toda la articulación. El germen, al igual que como vimos en la osteomielitis, el Staphylococcus aureus está en la cabeza y también el Streptococcus pyogenes.
La diseminación para una artritis séptica puede ser hematógena, que es la más frecuente, puede ser directa por traumatismos, por ejemplo heridas de bala, ¿ya? O una cirugía previa. Entré a reparar la osteomielitis, pero el abordaje tuvo que ser amplio mientras limpiaba todo el hueso infectado y probablemente llegué a articulación y infecté la articulación. También puede ser, o incluso puede ser iatrogénica, ¿no? Por causa nuestra. Por contigüidad, como en el caso de la osteomielitis, o una celulitis que puede penetrar más del tejido de la piel y llegar hasta la parte de la articulación. ¿Ya? Quienes tienen mayor riesgo, una articulación anormal que ya haya tenido un traumatismo previo, como le dije, una fractura previa, en algunas enfermedades como la hemofilia o la artritis reumatoide también son susceptibles a ser artritis séptica. Alteraciones del sistema inmune, pacientes inmunocomprometidos, hablamos de alcohólicos, pacientes que estén recibiendo targa, pacientes que estén con quimioterapia, pacientes que se están dializando, también son susceptibles a hacer una artritis séptica. ¿Ya? ¿Qué más? Vemos aquí en este cuadro, les coloqué las articulaciones que en orden de frecuencia que son más comprometidas. Hablamos de la rodilla, es la más común, las caderas también, codo, tobillo, hombro. Solo para que sepan, algunas veces los niños tienen una monoartritis reactiva. Pueden llegar niños en edad escolar, hablamos de 4 hasta los 11 años, que llegan a una emergencia por dolor constante, aumento de volumen, limitación funcional, no te mueve la rodillita, grita, llora, y hace fiebre, y los papás pues están desesperados. Y no necesariamente es una artritis séptica, pero es una emergencia que, si es que es una artritis séptica y lo dejas pasar, el paciente pierde su articulación y es un niño. Entonces piensas mal y lo manejas como una artritis séptica. Inmediatamente se toma su hemograma, PCR, BCG, se hace su radiografía, su ecografía de partes blandas para ver cuánta colección hay. Y usualmente se hace incluso artrocentesis. Y en la artrocentesis vemos los valores de proteína, leucocitos, polimorfos nucleares y la glucosa en líquido articular. Y según esos valores se puede determinar si es que es una artritis séptica o es una artritis reactiva nada más. Incluso por la coloración, al hacer la artrocentesis de líquido, también se puede ver eso. Entonces aquí están los gérmenes más comunes por grupo etario. Ya menores de 2 años hablamos de un estafilococo, Haemophilus. Mayores de 2 años, igual estafilococcus a la cabeza. En los estudiantes de medicina, Neisseria gonorrhoeae. Adultos jóvenes, Staphylococcus aureus. ¿Qué más? ¿Por qué? Se sienten identificados. En pacientes con postoperado de una prótesis, epidermidis, el estreptococo. Ya en pacientes con síntomas reumáticos, Staphylococcus aureus. Aquellos pacientes inmunocomprometidos por enfermedades reumatológicas, salmonella, en la hemofilia, Staphylococcus aureus, en todos es Staphylococcus. Entonces, ¿cuánto considera temprano iniciar? Decía early and late infection. Temprano es dentro de las 6 semanas. Igual. Sí. Claro, para prótesis, postoperado, eso es una catástrofe. Un paciente postoperado de una prótesis que se infecte, que tenga una infección periprotésica, es incolora que tienes que entrar a reoperarlo, sacarle toda la prótesis, el paciente queda con la cadera balando, la rodilla así, se coloca cemento óseo, tratamiento de larga data, es una catástrofe. A ningún cirujano se quiere que se le infecte una prótesis. Este es así como te digo, una rodilla con aumento de volumen, ya se viene con la coloración con signo de fluorosis, calor, y lo característico de la artritis séptica es que tiene bastante limitación funcional. Ese paciente te llega con la rodilla flexa y no te va a permitir que le muevas ni 1 grado más, ni que le flexiones un poco más, ni que le extiendas la rodilla. En el caso de la rodilla, que es la más común. Ya, eso es característico, porque te puede venir paciente por una contusión, por una lesión de menisco, por un ligamento cruzado reciente, igual va a tener aumento de volumen, flogosis, pero ese paciente usualmente te llega doblando y tiene antecedente traumático, obviamente, ¿no? ¿Ya? Pero uno que es con artritis séptica, el dolor es terrible, no deja que le muevas nada a ese paciente. ¿Ya? El gol estándar, el cultivo, y el cultivo ¿cómo lo obtengo? Con una artrocentesis. A la artrocentesis al líquido le hago su examen citológico, citoquímico y lo mando al cultivo. El cultivo obviamente tarda 5 días y hasta eso vamos a dar un tratamiento empírico de amplio espectro. Ya va a depender mucho de
según el cuadro que vimos, según el germen, ¿no? En este caso el estafilococcus es el más común, entonces damos tratamiento para estafilococcus. Se hacen tinciones GRAM también en la emergencia. El citológico y el citoquímico usualmente suelen demorar 2 horas en el peor de los casos. Ya sea en hospital o en clínica, demora ese tiempo. Entonces, esto es un tratamiento de emergencia. Paciente con artritis séptica entra, si ven y sospechan, tiene sospecha alta de artritis séptica, su artrocentesis, si ven el líquido así, turbio, denso, espeso, ¿ya? Entonces, lo más probable es que si sea una artritis séptica, mandas tus muestras y ya lo metes a hacer las operaciones de emergencia. ¿Ya? No se espera, no es que voy a esperar estudios, nada. Ya eso si sale el resultado, pues solamente es confirmatorio. ¿Ya? Ahí también cuando hacemos la artrocentesis puede salir el líquido así también medio turbio, pero no es muy denso. Ahí puede empezar que es una reactiva también, ¿no? Pero va a depender mucho de la clínica del paciente, las comorbilidades, el tiempo, al examen físico, todo eso tiene que ir correlacionando. Pero a veces en la artritis séptica es mejor dejar de exagerados. Si te toca entrar, entras a sala de operaciones, artrotomía amplia y se libera todo, se limpia. Entonces no espero todavía que me den el resultado del positivo para meterlo a sala. Si es que ves que sale pus franca, ya no. Entra a sala, lo vas preparando, porque tampoco es que te den sala en media hora, ¿no? Te dan 2 horas, más o menos, a veces ya salió el laboratorio. Pero no es que esperas el citoquímico y recién, no, a ver los resultados, ya pasaron 3, 4 horas, ya recién lo voy a preparar para salas, ¿no? Si ves a la artrocentesis que el líquido es purulento, ya lo vas preparando probablemente para una cirugía. ¿Ya? En la radiografía, usualmente si es que es un paciente con antecedentes de un tratamiento quirúrgico o traumatológico, puedes ver hasta un osteomielitis con su clásico secuestro. ¿Ya? En las ecografías nos sirve más que todo para ver derrame articular, y ya les expliqué la anterior vez también que derrame articular es netamente aumento de líquido intraarticular, no es que se sale el líquido por ahí. ¿Ya? Diagnósticos diferenciales, ya se imaginarán, pues, ¿no? Enfermedades por cristales como gota, pseudogota, que es por pirofosfato cálcico, traumatismos como lesiones deportivas, eso, tofos, lesiones deportivas, que también vienen con gran aumento de volumen, dolor, limitación funcional, muy parecida a artritis séptica, pero no solamente no la es. Entonces siempre examen clínico, los antecedentes, mecanismos. Sinovitis bionodular pigmentaria es una patología que genera así, aumento de volumen, dolor, limitación funcional, punzan, y la característica es cuando hay la punción, lo que sale es un líquido como, en los libros indican que es como agua de carne lavada, es un líquido medio rojizo, pardo, y que tiene un olor un poco más intenso, entonces puede ser así también. ¿Ya? Es bastante, es poco común verlas. Yo tengo la suerte de ver ya unas 10 más o menos, pero son poco frecuentes. ¿Ya? Pero usualmente la sinovitis medular en algunos casos incluso hasta puede malignar y es muy subdiagnosticada por desconocimiento principalmente. Lo tratan como una artritis reactiva, como una enfermedad reumatológica, y al final le viene a ser una sinovitis bionodular que ya destrozó la rodilla para cuando se dieron cuenta. Tratamiento, usamos tratamiento antibiótico de amplio espectro y luego lo especificamos según el antibiograma posterior al cultivo. Drenaje del absceso por vía artrotomía, o sea, un corte. Acá están los antibióticos que podemos usar. La artrotomía es un corte amplio, se abre toda la articulación completamente. Si hablamos de rodilla, liberamos toda la rodilla y drenamos todo, y se lava con aproximadamente 8 o 10 litros de cloruro. ¿Ya? La cirugía artroscópica, como está en boga, también se hace, ya no se abre completamente la rodilla, se puede usar cirugía artroscópica, pero igual tiene su protocolo. Son 2 cirugías que hay que hacer mínimamente. La artroscopía no es un equipo que esté usualmente en todos los hospitales. En clínicas podemos tenerlas a la mano y podemos entrar de emergencia por una cirugía artroscópica, ¿no? Pero usualmente terminan en artrotomía, ¿no? Más que todo por practicidad en los hospitales. Y recordemos que es una emergencia, ¿no? Que entras. Por vía artroscópica se usan 2 portales. Por uno entra la óptica, por donde se puede ver toda la articulación, y por el otro abordaje, que es el anteromedial, usualmente entra todo el instrumental. Y por aquí se lava y se drena todo la pus. Se puede hacer
remodelación dentro con unos pinzas especiales que se llaman pinzas shaver, punta de radiofrecuencia, todo el instrumental para liberar. Pero usualmente, como dije, es un protocolo. Entra hoy día, mañana a las 24 horas vuelve a entrar con una revisión. Entonces recuérdense, la artritis séptica es una de las emergencias traumatológicas. ¿Ya? ¿Cuáles son las otras que les mencioné? Luxaciones. Ya, luxaciones. Fractura expuesta. Fracturas expuestas. Lesión vascular nerviosa. Lesiones vasculares, síndrome no fundamental. Tenemos como 5 o 6 nada más los traumatólogos. ¿Alguna duda? ¿Artritis séptica? ¿Osteomelitis? Una vez se logra hacer la artrotomía y todo, ¿qué cuidados harían después? Antibióticos, se queda por antibiótico más o menos 6 semanas el protocolo. O sea, 6 semanas. 6 semanas. Hay artículos que te dicen que con 2 semanas a 3 semanas de antibiótico endovenoso y el resto por vía oral. Otros te dicen puedes iniciar vía oral desde el inicio. Todos tienen muy similares, pero el más aceptado es antibiótico endovenoso por lo menos 3 semanas y el resto lo puedes manejar por vía oral en casa, pero son 6 semanas. El más frecuente dijo que era hematógeno, ¿no? En niños. De la artritis séptica, no, hematógeno sí, la vía más común. Hematógeno de osteomelitis y niños. Ya, vamos a ver sobre malformaciones congénitas. Luxación congénita de cadera. Hay algunos antes de explicado. A ver, luxación. Actualmente ya tiene otra nomenclatura, se llama displasia de la cadera en desarrollo, ¿ya? Porque ya hay diferentes estados, no siempre le van a encontrar la cadera luxada. Puede estar subluxada, puede ser una cadera incompetente, una cadera inestable nada más, ¿ya? Porque hay relajación de toda la parte ligamentaria. ¿Ya? Entonces hay un amplio espectro de anormalidades actualmente. Luxable, que puede ser desplazada, subluxable, que pierde solamente una pérdida parcial de contacto entre ambas superficies articulares, y luxada cuando está totalmente fuera de su cavidad. ¿Ya? Hablando de su epidemiología, más o menos va de 1 en 1000 recién nacidos, ya ven que es bastante frecuente. Mayor incidencia en aquellos partos podálicos. ¿Ya? Si hablamos de sexo, es más predominantemente en mujeres, y la historia familiar tiene bastante que ver en estos casos. Si hay antecedentes familiares, pues el riesgo aumenta también. ¿Ya? La cadera que más se luxa, usualmente hasta en un 60%, es la izquierda, y el 20% en la derecha, y otro 20% ambas, más en niños blancos. Menos mal, ¿no? Son 15. Son 15. Entonces vemos aquí una cadera normal, vemos su cápsula densa, el ligamento redondo también no está elongado como en este caso. Esta es una cadera inestable, una elongación del ligamento redondo, una pérdida de la esfericidad de la cabeza. Vemos que aquí el rodete o el aro está mucho más prominente, ¿no? Una distensión de la cápsula articular. Entonces esos cambios se pueden ver en una cadera displásica, ¿ya? Aquí mucho más marcado, si ven ya está mucho más verticalizada lo que es el acetábulo, más elongado el ligamento redondo, una cápsula mucho más laxa. Aquí está completamente fuera de la articulación, y lo que es el acetábulo está lleno de otro tipo de tejido. Doctor, ¿estas luxaciones al momento de nacer se da esa concepción o ya viene en el No, puede haber una cadera ya luxada, intrauterina sí, es raro. ¿Ya? Usualmente se va luxando en los primeros meses. Ah, pero no es tanto en el momento de parto, sino dentro de... Sí, no necesariamente dentro del parto. ¿Ya? Pero sí puede haber intrauterino, prenatal, postnatal, pero lo más común es postnatal. ¿Ya? Clínicamente hay que ver los antecedentes, como ya vimos hace un momento, si tiene antecedentes de algún familiar que haya tenido displasia, si es primer hijo, sexo femenino, alta probabilidad. ¿Ya? Es importante eso que se recuerde. Las maniobras que hacemos y que son sensibles desde que es recién nacido hasta los 6 meses, estas dos maniobras, que la de Barlow y Ortolani. ¿Ya? La de Barlow es la que luxa y la de Ortolani es la que reduce. Entre los 6 y los 18 meses hay que recordar que hay una disminución de la habilidad para abducir la cadera luxada. Hay algunos signos, como por ejemplo, el signo de Galeazzi, ¿ya? Perdón, ese es el signo de Galeazzi, donde hay una dismetría de la altura de las extremidades.
una pérdida de la abducción de la cadera, la dismetría de pie que les estaba mencionando, y en algunos niños que ya caminan la marcha en tren del embolso, ¿no? Que caminan como patitos, ¿ya? Pambolean la cadera. Ya en esos casos ya son cirugías, todas son quirúrgicas. ¿Cómo diagnosticamos? Por vía radiológica. Acá están las dos maniobras, Barlow, Ortolani. Por vía ecográfica, pero en las etapas tempranas. La radiografía usualmente la pedimos entre las 4 y 6 meses. ¿Ya? 4 y 6 meses. 4 y 6 meses. La ecografía es un examen que es, acá dice su método, el método de Graf, tiene toda una secuencia de cómo se toma la ecografía, se hacen mediciones angulares. ¿Ya? Es una parada entre en el embudo. El método de Graf, la ventaja es que nos permite diagnosticar displasias tempranas. Se puede hacer hasta de dentro del primer mes, hasta los 2-3 meses. ¿Ya? Porque a veces cuando ya están cuando tomamos la radiografía que se toma el cuarto o sexto mes, ¿por qué creen que se toma el cuarto o sexto mes una radiografía? Radiación. Claro, vemos ahí recién el núcleo de osificación. Si ya vemos que le tomamos a los 7 meses y no veo un núcleo de osificación, alta sospecha de una displasia, y es un retraso de que aparezca el núcleo de osificación. Eso aumenta la sospecha de una posible displasia de cadera. Lo normal es que aparezca entre el cuarto y el sexto mes. Por eso es que ahí tomamos la radiografía. En el Perú lamentablemente no está protocolizado, pero en otros países como Argentina, Bolivia, Brasil tienen el protocolo de tomar radiografías así. Como un screening normal en la consulta pediátrica. ¿Ya? Radiografía entre el cuarto y sexto mes a todos los niños. Así como van para sus vacunas, van para su radiografía. En el Perú no. Clasificaciones. Dos grandes. Son teratológicas porque vienen acompañadas de otras malformaciones, o las clásicas que pueden ocurrir intraútero, como les mencionaba hace un rato, perinatal también o postnatal. 3 tipos: luxada, que es una cadera que está fuera de su cavidad; luxable, a través de la prueba de Barlow, como les dije, fuerzan la luxación y se sale. Eso no es normal. Entonces es una cadera, pero se luxa y vuelve. Entonces es una cadera luxable. O subluxable, que simplemente su rango de movimiento es mayor del normal. ¿Ya? Esta es una radiografía de pelvis antero-posterior y aquí están los núcleos de osificación. Este es el techo acetabular. Esta es la zona de crecimiento, la zona fiscaria, o también llamada como el cartílago trirradiado. ¿Ya? Estas son las líneas que vamos a trazar en una radiografía. Si ven esta línea vertical, se llama línea de Perkins, línea de Hilgen-Reiner, y lo dividimos en 4 cuadrantes. Usualmente el núcleo de osificación tiene que estar en el cuadrante ínfero interno. Si lo que es el núcleo de osificación no aparece o no lo ven entre la cuarta y sexta semana, alta sospecha de una displasia. Si no está en este cuadrante, igual. El arco de Shenton viene a ser esta línea que ven aquí. Si ven la rama iliopúbica y la parte interna del fémur proximal, deberían formar esta línea. Tienen una continuidad. Este es el arco de Shenton. Pero cuando ven que la cadera está displásica, miren, el techo acetabular horizontalizado, está saliéndose el núcleo de osificación cerca del cuadrante, y hacen el arco de Shenton y ven que no coincide. Si vemos acá en la radiografía normal, ¿qué dicen? Casi, ¿no? Me ha subluxada, pero en realidad debería continuarse por aquí. ¿Ya? ¿Qué más? Siempre se ve la verticalización del acetábulo. Y si trazan acá su línea de, ¿cómo se llama la horizontal? Aquí de Rey. Y la vertical, ¿qué pasa acá? Perkins. Y el arco de Shenton. Ahí está el arco. No se me olvidar. Cuando hablamos de una displasia, si al medir su ángulo acetabular, ¿ya? Miren este ángulo, hay tablas donde se ve por edad y por sexo, pero en general, voy a colocarles acá, en general, para que no se olvide,
Si estamos hablando de 24, entre los primeros 24 meses, hablamos que una cadera normal debería tener entre 18 y 21 grados. ¿Ya? Mientras más pequeños, de un niño de 3 meses, tiene mayor angulación. O sea, va creciendo el bebé y debería ir disminuyendo la angulación. Más o menos, si hablamos de un niño de más de 6 meses, ya tenemos que hablar de menos de 24 grados. ¿Ya? Si miden la angulación y en su resultado de la radiografía viene a ángulos de 28, eso ya están hablando de una cadera displásica. ¿Ya? Entonces ténganlo como punto de corte 24. ¿Ya? Porque ese niño usualmente lo van a ver a los 6 meses, ¿verdad? 6 meses, 7 meses, 8 meses, 2 años. Entonces 24 el punto de corte. ¿Ya? Pero hay tablas que están por año y edad y sexo. Aquí vemos en una radiografía todas las líneas que tenemos que trazar para poder hacer las mediciones radiológicas. Perkin, Hirschel-Reiner, ángulo acetabular y el arco de Shenton, ¿no? Acá está totalmente, miren dónde está. Acá está el acetábulo, donde está la nucleosificación. Está en el cuadrante súpero externo y está cerca ya articulando con el ala ilíaca, ¿no? Completamente luxada. Y encima bilateral. ¿Cuánto era bilateral? ¿Qué porcentaje se veía bilateral? 20%. ¿Ah? Entonces aquí vemos que está totalmente, es una cadera displásica bilateral, ¿no? Esta otra incidencia que se pide, solamente cuando pidan radiografías en un niño, cuando estén en su posto y quieren hacer algo más de lo normal y se van a poner a hacer radiografías en niños, van a pedir dos incidencias, una radiografía de pelvis AP y una von Rosen. ¿No? Esta incidencia es con 45 grados de angulación, o perdón, de abducción de las piernitas, y lo que buscamos es que si trazamos una línea por el eje del fémur, debería coincidir con el centro del acetábulo. ¿Ya? Y así sabemos que la cadera está articulada, que no está subluxada. ¿Ya? Si esto sale fuera, ya sabemos que está luxada. ¿Ya? Este es el método de Graf, la ecografía que le dije que sirve para un screening temprano. Después del primer mes, hasta los 3-4 meses puede servir. Solamente que es un examen caro y no todos los radiólogos la hacen. ¿Ya? Hay traumatólogos que se especializan, o sea, aparte que hacen la especialidad de traumatología, hacen traumatología ortopédica, o sea, solo ven niños y encima solo se especializan en ecografía de Graf. Ya son subespecializados. Entonces se imaginarán que ellos no cobran muy barato para ese tipo de ecografías. ¿Qué edad frecuentemente vienen los niños a los pacientes para hacerse estas pruebas? Usualmente vienen derivados de la enfermera que les está haciendo el CREP, ¿ya? A veces ya las enfermeras manejan bastante bien esto, incluso más que los pediatras, lamentablemente. O sea, no son bien infantes a la hora que llegan para No, llegan, lo bueno es que, como le dije, las enfermeras están muy bien capacitadas en este sentido, porque cuando vienen les hacen sus pruebas, y una de sus pruebas es ver esto de la simetría de pliegues, y los mandan tempranamente, 4, 6 meses, 7 meses, 8 meses, ¿ya? Entonces llegan a buen tiempo. Ahora, va a depender de la edad en la que la diagnostiquen para ver qué tratamiento van a hacer. ¿Ya? Por ejemplo, tratamientos. Diagnóstico precoz, que se los he resaltado, idealmente es el diagnóstico precoz lo más rápido posible. Puedo decir que tenemos ecografía a la mano, ¿no? Si no, radiografía. Reducción de la luxación, muchas veces no lo vamos a lograr, pero lo podemos lograr con unos aparatos ortopédicos. ¿Con qué buscamos? Evitar una necrosis avascular, una luxación que va a generar una discapacidad de por vida. Por eso pacientes que no son diagnosticados a tiempo terminan con una displasia, una cadera luxada, y a los 20-30 años están con una artrosis. Y esos pacientes lamentablemente no pueden trabajar, tienen pérdida de la movilidad, tienen que operarse tempranamente una prótesis dura 10 años. ¿Me entienden? Ya es una cadena de complicaciones que van a tener de por vida, ¿no? Entonces es importante que no se nos escape la displasia. Entonces, diagnóstico precoz, ¿ya? Hacemos correcciones de las displasias residuales. Este es un arnés de Pavlik, ¿ya? Es el más fácil de encontrar. Se le indica al paciente, hasta el año se puede usar el arnés de Pavlik. ¿Ya? El tratamiento va de 3 meses más o menos, con una angulación de la cadera de 90 grados. Y lo que forma, o lo que se busca con esto, es que la cabeza imprima en el acetábulo nuevamente o forme el acetábulo.
Entonces, si la cadera está, este es el acetábulo y la cadera está afuera, subluxada o luxada, cuando hacemos esta angulación de 90 grados, forzamos a que entre nuevamente en su cavidad y en esa posición va formando, recuerden que eso es cartílago, ¿ya? Cartílago irradiado, entonces va formando el nuevo acetábulo o profundizando el acetábulo. Entonces eso es lo que se busca con esto. Hay este es el de Pavlik, hay el de Craig, ya hay el de Fredja. Entonces hay varios tipos de ortésicos que se pueden usar. Hay estudios también entre comparan cuál es mejor, el Pavlik, y el Pavlik es el que hasta ahorita muestra mejores resultados, ¿no? Es más asequible, más bandas. No, podemos usar desde los 6 meses hasta el año lo podemos usar. Después del año usualmente ya todos son tratamientos quirúrgicos, ¿no? Entonces usamos entre recién nacido y 6 meses todos los ortésicos que pueden haber. De 6 a 18 meses y se trata usualmente con reducción cerrada. Se reduce, obviamente en sala de operaciones, bajo sedación, se reduce y si se ve que está la cadera en su posición, se coloca un yeso. Esos yesos que han visto grandes, con sus piernitas separadas por una maderita, esas, ¿no? ¿Ya? 18 a 30 meses ya son usualmente tratamientos quirúrgicos, ya hablamos de osteotomía de Salter y Pemberton, que son las más conocidas, son osteotomías bastante grandes. Pero son otro tipo de arneses que se pueden usar. ¿Ya? Esta es la férula de Brown-Rosen, esta es la de Craig. Esto es lo que estaba mencionando, cuando hacemos reducciones cerradas, se pueden hacer en sala de operaciones, bajo sedación, se reduce, se toma radiografías en sala, se ve que está en su posición la cadera y se coloca el yeso. Es un yeso pelvipedio. Sí, se deja en 90 grados, donde si hago mucha presión o mucha reducción, lo que va a generar es una necrosis vascular, puedo complicar también la cabecita del niño. Entonces tiene sus angulaciones aceptables. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo se queda un yeso de esto? Más o menos 3 meses también. Entonces es bastante complicado porque se mancha con los pañales, la mamá no aguanta que el niño llore. Es bastante complicado manejar este tipo de pacientes. Siempre hay que hablar, concientizar a la mamá y ha ocurrido muchas veces cuando lo manejamos o si decidimos manejar con este tipo de ortésicos, siempre hablen con su paciente, concienticen a los papás qué va a ocurrir si es que no le colocan, porque pasa, llora y obviamente cualquiera se desespera, le quitan el arnés y lo tienen sin arnés y tienen que asumir de que estos tipos de ortésicos es como si fuese un yeso. La ventaja es que es un poco más práctico, más higiénico, más ventilado, menos molesto que un yeso. A ver, tengo así un niño 24 horas, 3 meses, recién nacido, 7, 8 meses. Aquellos que tienen hermanitos pequeños, hijos, pero saben que esos niños son incontrolables, ¿no? No toleran. Entonces, hay que concientizar bastante a los papás, hablarles bien, explicarles para que puedan hacer. ¿Ah? Entonces las osteotomías que se están mencionando acá son estas, ¿no? Ven tremendos cortes óseos que se hacen, son osteotomías grandes para rotar la cabeza. Lo que se hace es que si el acetábulo estaba así, con cortes a nivel, como ven ahí, lo que hago es, lo inclino y a la cabecita nuevamente encajo. ¿Ah? Pero son cirugías grandes que sangran y usualmente pues es de alto riesgo, ¿no? Pues sangran bastante y no todos los traumatólogos ortopédicos, o sea que solo ven niños, hacen esto. ¿Ya? ¿Qué más? Complicaciones. Una cadera que no se reduce, necrosis avascular cuando tiene mucha angulación. ¿Ya? Cuando hacemos los tratamientos podemos causar necrosis vascular iatrogénica también los traumatólogos. El nervio ciático muchas veces cuando hacemos mucha manipulación. Y otras complicaciones que los padres pues, no siguen las indicaciones médicas. Es una complicación grave, pues digo, tienen que concientizar, hablar con los papás bien claro. Si no, el tratamiento no funciona. Este es otro tipo de osteotomía, el tipo Salter, sirve para lo mismo, para horizontalizar el acetábulo. Vamos a ver de pivot. ¿Saben qué es pivot? Que juega. ¿Ah? ¿Han visto? A personas ya adultas así con el pie rotado, adulto. Sí, ¿no? Ya cada vez se ve menos, antes se veía más. Se ve menos. ¿Ya? Pero ¿qué quiere decirle el pivot? Es una deformidad del pie, ¿ya? Que viene en equino, varo, aducto y cabo. Acuérdense, equino, varo, aducto y cabo. Si se aprende bien esta secuencia, el tratamiento es en reverso. Se corrige primero el aducto, luego el varo y por último el equino. ¿Ya? Esto también es llamado pie sambo. Puede presentarse en uno o en ambos pies. ¿Ya?
tiene un factor genético también bastante marcado. Si es que hay familiares que han tenido pivot, hay alta probabilidad. Es más en varones de 2 a 1. La incidencia es 1 por cada 1000 nacidos vivos. ¿Ya? 50% puede ser bilateral. Puede estar asociado a otras anomalías de defectos del tubo neural, sistema urinario, digestivo, pero usualmente vienen así solas. ¿Ya? También puede ser, hay varias teorías de cómo se forma el pivot o por qué ocurre. La mecánica es por una posición viciosa de efecto de intraútero, el macrosómico puede ser, teoría genética por alguna falla en la formación embrionaria, esas son más difíciles de corregir. La teoría del neuromuscular, que te habla de la pérdida de equilibrio entre lo que es las fuerzas deformantes de los músculos a nivel de la pierna y el pie. Clínicamente, ¿cómo se va a ver? Así, ¿no? Se aduce y luego rota en barro. ¿Qué va a haber? Hipotrofia de los músculos de la pierna, lo que es el tríceps sural está reducido en tamaño. Si ves una presencia del surco plantar, este surco, ¿ya? Probablemente el pronóstico no sea tan bueno manejándolo en forma ortopédica, o sea con yesos. Probablemente vaya a terminar en una cirugía. El pie entero va a haber una deformidad en la posición que ya se he venido diciendo, equino, varo, aducto. Los diagnósticos se hacen por vía radiológica. Es importante las radiografías en secuencias antero, posterior y lateral, incluso hasta una oblicua se puede pedir para poder ver cómo está la formación ósea o si es que este pie sambo es a causa de alguna alteración ósea. ¿Ya? Para eso nos sirve la radiografía. El pie sambo posicional, hablamos que estos son flexibles y usualmente es por una posición intrauterina anómala. Estas incluso se resuelven solas, ¿ya? Pero para tranquilidad de los papás muchas veces colocamos los yesitos y con 2 o 3 yesos se corrige solo, ¿ya? El pie sambo idiopático, estamos hablando ya de un cierto grado de rigidez y usualmente está asociado a otras anomalías genéticas. Y el pie sambo teratológico igual, también asociado a otros trastornos genéticos también. Estas, como veis aquí en la descripción, son rígidos y difícil de tratamiento. ¿Ya? Si ya tiene esa línea que les mencioné, ese surco es muy difícil, o su pronóstico es malo, probablemente termine en tratamiento quirúrgico. El método más aceptado y con éxito, como ven ahí, del 90% es el método Ponseti. ¿Ya? También igual, hay ortopedistas que solo se dedican a hacer el método Ponseti. Ya estudian, hacen cursos fuera para poner 5 yesos. Tratamiento precoz son 5 yesos con un intervalo de 5 hasta 7 días en algunos protocolos, pero el más aceptado es 5 días, éxito del 90%. Y recuerden que hay una recidiva del 10 al 30%, y esto es justamente por culpa de los papás, ¿ya? Que le sacan antes de tiempo, porque son 5 yesos, terminan los 5 yesos, se hace una tenotomía, o sea, un corte total del tendón de Aquiles, se deja otra vez yeso por unas 2 semanas, se saca y pasan a unos zapatos ortopédicos especiales que se usa solo de noche hasta los 4 años. Y usualmente los papás les entra por aquí, se sale por la otra oreja y terminan dándole 6 meses, hasta menos. Y lo que pasa es que se ven recidivas a los 2, 3 años. ¿Ya? Entonces esas recidivas solamente son por los papás. Tratamiento quirúrgico, ya estamos hablando de aquellos que son teratológicos, ¿no? De los que no responden, que están asociados a otras malformaciones. Así se llevan los pivots de los recién nacidos cuando nos llaman a neonatología, porque nacen así y nos llaman directamente a los traumatólogos para ver. Entonces de ahí vemos, ¿no? Si es que es alguna causa teratológica o simplemente es reductible. A veces hacemos la maniobra y si se reduce, entonces manejamos con yesos. Y así son las secuencias de yeso: equino, varo, aducto. Corregimos el aducto, luego el varo y por último el equino. Recién le quitamos el equino con los últimos yesos. ¿Ya? Entre las técnicas quirúrgicas, todas esas técnicas con nombres propios, nada más son tenotomías, son cortes a nivel de hueso, osteotomías a nivel del astrágalo, a nivel del calcáneo, son cirugías grandes. Esto es una vista posterior, si ven se ha abierto todo lo que es el talón. Es un corte completo de casi el 50% de la circunferencia del tobillo. Y a través de estas zonas que se trabaja tendón de Aquiles, se hacen osteotomías en hueso para corregir el pie sambo. Las complicaciones van a depender del grado de deformidad, va a depender también de la edad en la que se opere el niño, de las retracciones de las partes blandas
y mejor pronóstico siempre, mientras más pequeño, mejor pronóstico. ¿Ya? Esto ya es un pie equinovaro adulto o un pie sambo ya del adulto, ¿no? Como dije, ya son pocos de ver. ¿En quiénes también se ve así? Si está asociado a alguna patología sistémica, artrolinfosis, PSI, en ellos solamente se puede ver eso, ¿no? Pie plano. Pie plano. ¿Alguien acá es pie plano? ¿Sí? Es bastante común, ¿ah? Y no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre en un pie plano? Hay una disminución de la altura del arco longitudinal medial. ¿Ya? Hay el pie plano de desarrollo. Hay que recordar que el pie plano, otro punto importante, el pie plano es un diagnóstico después de los 4 años. ¿Ya? Antes de los 4 años no existe el diagnóstico de pie plano para niños. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el arco plantar o hay una almohadilla grasa en el arco longitudinal medial que hace parecer que todos los niños son pie planos. ¿Ya? 4 años, ¿no? ¿Qué más? Acá se lo voy a colocar por si acaso. La incidencia es del 28%, va disminuyendo con la edad. Recuerden que el arco plantar se forma según el niño camina. ¿Ya? Aquí nadie se ha usado, muy pocos han tenido que usar plantillas probablemente. ¿Alguien ha usado plantilla? ¿Para qué? De niño. Ah, no. Para cualquier pie plano. ¿Existía eso? Zapatos. Sí, no servía. ¿Por qué? Porque Eso explica todo. Porque el pie plano se corrige o se forma solo, o sea, el arco plantar se forma solo. El hecho de que uno camine, hay una marcha, ya la marcha tiene 3 secuencias. Pisa talón, apoya todo el pie y despega con el dedo gordo o el hallux. Entonces, ese mecanismo que se llama mecanismo de Windlass hace que se vaya formando el arco longitudinal, ¿ya? Por un ligamento que se llama ligamento de Spring y por la fascia plantar. Entonces, si quiere que se corrija el pie plano en un niño, netamente es que camine. Ahora, ¿qué se hace? Porque actualmente se usa plantillas todavía por desconocimiento usualmente o por traumatólogos que no leen los artículos nuevos. Entonces ya no es algo tan nuevo, ya son 15, 20 años que ya está proscrito lo que son ortésicos para pie plano. Porque ya se vio que la biomecánica era así, que así se forman los pies planos, o sea, se forma el arco plantar. Entonces, usualmente han visto que se va para tratamiento de terapia física. Y se corrige solo. Como ven aquí, rara vez van a necesitar tratamiento quirúrgico o ortésico. ¿Ah? ¿Qué más? Clínicamente hay que evaluar la marcha del paciente, viéndolo caminar descalzo, disminución del arco longitudinal medial, que es lo más típico de ver. Se va a ver un pie en valgo, quiere decir que el talón se va hacia afuera y mete el piecito para adentro. Puede gastar más la parte interna del calzado. Hay algunas pruebas que podemos hacer, el test de Jack, justamente el test de Jack, creo que acá está la imagen. Este es el valgo. Recuerden que le dije, ¿no?, al inicio también que el valgo lo determina el calcáneo, el talón, si está en valgo o varo. ¿Ya? Entonces, un paciente, si ven, este es un pie, una pisada en valgo. ¿Sí? ¿Ven cómo su piecito se va hacia afuera, el talón? Ya. Lo normal, hay que entender que también tenemos un valgo fisiológico del talón, que son 7 grados. ¿Ya? Pero más de eso, ya estamos hablando de que es una pisada valga. ¿Qué se hace? El paciente se examina y se le pide que se ponga en puntas. Si el paciente se pone en puntitas y ven que el talón ahora se va hacia avaro, ¿no? Se mete. Eso quiere decir que este es un pie plano flexible, es por partes blandas. Si es un pie plano rígido, sigue el talón en valgo. Si es rígido, ¿por qué? Porque hay puentes óseos, es una deformidad ya ósea, probablemente le puedes mandar a hacer terapia toda su vida y no va a seguir siendo pie plano. ¿Ya? Entonces es importante el examen clínico. Esta otra prueba, que es el test de Jack, que es la extensión del hallux del primer dedo y se forma el arco plantar. Ponen su dedo debajo del arco plantar y van a sentir cómo se tensa la fascia plantar. Entonces eso es positivo, ¿no? Si es negativo y no hay, es un pie plano probablemente de características óseas, ¿no?, que hay algún puente óseo. El test de Silverskill es una prueba para ver si es que hay acortamiento del tendón de Aquiles o de los gastrocnemios. No se usa mucho. Los criterios de Peyton, alguna vez me preguntaron aquí en el libro también, era para ver hiperlaxitud.
¿no? Y algunos seguros hacen la prueba y si tienen más de 4 puntos sin hiperlaxos tienen tendencia a ser pie plano. El viernes. Acá está un valgo de 100. Acá están los criterios de Peyton. ¿Ya? Los criterios de Peyton es bastante común. Si es que el primer